Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria, del Centro Cultural y de la Biblioteca César Brañas, vamos a estar en esta conferencia que nos va a dar sobre César Brañas, su página literaria, El Imparcial. Para eso colocamos el primer número que tenemos del Imparcial acá en la exposición, que los de producción, los de talleres, se lo dieron a César Brañas como uno de sus fundadores. También tenemos la foto de los fundadores del diario El Imparcial y la tesis por la cual conocimos a Carla, que ya vino a realizar acá y ya se quedó vinculada como amiga de la biblioteca. Entonces, la compañera Miriam Alonso es bibliotecaria también. Somos 5 personas que trabajamos acá hoy para que los conozcan. Gracias, muy bienvenida, así como todos los que estamos aquí, ustedes, y gracias por siempre acompañarnos en todas nuestras actividades. El currículum dice así: generar contenido para Twitter sobre de Fieldwork y revisar el contenido ortográfico y de redacción del contenido de las redes sociales de Fieldwork 2022. Además, colaboradora del medio canadiense Orato, como corresponsal de cultura y género en Carlos de Guatemala. Descripción del puesto. También corregir tesis, que incluye revisión de reglas ortográficas, de redacción y de las normas APA a nivel de licenciatura y maestría, dentro del Departamento de Lingüística de la Facultad de Ingeniería. Promocionar dichos ejemplares y aumentar las ventas. Además de impartir talleres de literatura y género para promover la lectura y una postura crítica para los asistentes. Me disculpo por el atraso, estoy muy apenada, pero no contaba con el regalo del tráfico del día de hoy. Y pues le quiero agradecer al equipo de la Biblioteca César Brañas por haberme invitado. Para mí siempre es un honor hablar de don César. Para no echarme el color, no voy a contar en qué año hice mi tesis, pero desde ese momento todo el equipo de la biblioteca me abrió las puertas de esta biblioteca y pues hemos formado una amistad muy bonita. Y desde entonces pues me he especializado en César Brañas. Realmente no recuerdo cuál fue el primer libro que yo leí de don César, no me acuerdo. Pero lo que me enganchó fue que no había material de él. Entonces me puse a buscar y de repente empecé a acumular tantos libros de él. Y la vida creo que me puso en el lugar adecuado en ese momento porque trabajaba de periodista cultural. Y como que se corrió la voz de que yo estaba estudiando la obra de don César y fue así como empezaron a invitar a presentaciones de libros, a dar conferencias y la amistad con el equipo de la biblioteca pues creció. Entonces a raíz de eso y sin algo planeado pues empecé a ser especialista en César Brañas. Así que para mí la verdad que es un gusto estar aquí y traje un pequeño texto que voy a leer porque no me confío mucho en mi memoria tampoco. Así que empiezo así. Es un gusto estar en la Biblioteca César Brañas, lugar que fue hogar y refugio de don César. Si algo certero en la vida y en la obra de Brañas es la coherencia, ya que él hizo de la literatura y el periodismo su forma de vida. Esta biblioteca y sus libros lo demuestran. Para él la vida social era normal, así que se refugió en cientos de libros que son parte de esta colección. A veces me imagino esta biblioteca como un refugio de corazones solitarios, como el de don César, que se rodeó de la soledad a pesar de tener una gran estima de parte de amigos, periodistas y estudiantes. Don César, así lo llamamos quienes lo estimamos, desarrolló desde muy joven una pasión por la literatura, ya sea como lector o como autor. Él ya era parte del equipo editorial del Imparcial cuando realizó su único viaje por Europa para conocer las vanguardias del periodismo. Ya regresar al país decidió implementarlo en este periodo. Ahora que vivimos la era digital, la imagen del Imparcial posiblemente se pierde en el pasado, pero vale la pena traer al presente el olor a tinta y la textura del papel, porque este periódico era el referente informativo del país. Si bien ahora las imágenes son las que cuentan las noticias, en aquella época, más o menos Brañas publicó creo que del 1926 al 76, momento en que Brañas trabajó en dicho periódico,
no eran las palabras. Así que el Imparcial, con sus sábanas de texto tipo tabloide, contaba las noticias sin un orden específico. En la portada se podían encontrar noticias nacionales, internacionales, de economía u otros temas, todos distribuidos en columnas que al terminar la página había que buscarla en la siguiente para continuar la lectura. También el famoso muñequito del Imparcial, creo que es el primer personaje de una historieta que aparecía en un periódico nacional. Este personaje era buscado en cualquier página del Imparcial para leer sus atinadas frases llenas de humor y sarcasmo, para criticar de manera imparcial a los gobiernos dictatoriales o los democráticos como el Dr. Arevalo o de Armas. Pero fue la página literaria la única que tenía sección fija, y este espacio estaba en la página número 3. No sé si Brañas después de su viaje tuvo la visión de unir la literatura y el periodismo. Por eso alimentó de información cultural y educativa a la página literaria, publicando fragmentos de obras literarias propias y ajenas. También entendió que era muy importante darle un espacio a los escritores jóvenes, quienes necesitan una guía, un mentor, y así fue como la redacción del Imparcial, sino de jóvenes escritores que buscaban un consejo del maestro Brañas, título que por cierto negaba, en su inmensa modestia porque nunca se reconoció como maestro. La mayoría de los grandes escritores de este país pasaron por la enseñanza de Brañas: Monterroso, Monteforte, Isabel de los Ángeles Ruano, Margarita Carrera, Méndez de la Vega, entre otros. Vale la pena mencionar que en esta época, donde las redacciones estaban llenas en su totalidad por hombres, Brañas dejó a un lado los prejuicios de la época y pudo reconocer y valorar el trabajo de muchas mujeres, como por ejemplo Atala Valenzuela, Catalina Barrios y Barrios y María Peña Gordillo, entre otros, que pudieron desenvolverse de manera profesional en el periodismo, carrera como la mayoría en aquella época eran realizadas solo por hombres, y era inusual que las mujeres salieran a trabajar en un espacio que no fuera el doméstico. Gracias a la visión de Brañas, las mujeres empezaron a llenar más espacios en la redacción del Imparcial. Brañas se empeñó tanto en pulir las obras de otros que descuidó la propia, un acto de bondad que después se reprochó con un poco de amargura. Mucho se dice que Brañas no se involucró en movimientos políticos o sociales, pero eso no es cierto. Brañas, como editor de la página literaria, publicó un fragmento de la obra Eche Pericles del autor Rafael Arevalo Martínez, la cual es una crónica y relato del gobierno dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, arriesgándose a hablar en un momento de censura. Brañas decidió publicar fragmentos de esta obra en la página literaria. Así fue como el entonces presidente Jorge Ubico se adjudicó los señalamientos del libro e inició una persecución en contra del autor, y fue Brañas quien ayudó a su amigo y colega a huir de las represalias del gobierno. El asesinato de Alejandro Córdoba, fundador del Imparcial, fue un chispazo más que provocó la Revolución de Octubre del 44. Fue muy duro para don César perder de una manera tan violenta a un amigo, pero entendió que no podía permanecer en silencio. Si bien es cierto nunca se manifestó abiertamente, lo hizo a través de los textos que eran parte de la página literaria del Imparcial, donde no existía la censura de pensamiento ni de género. Existen muchos mitos sobre César Brañas, y uno de ellos es que él fue el autor de las frases del muñequito del Imparcial. También se dice que toda la mesa editorial se reunía a armar las constantes y atinadas palabras de este personaje. Pero sería una gran irresponsabilidad de mi parte adjudicarle esta autoría a don César, porque no hay manera de comprobarlo, porque las frases de este famoso muñequito nunca se firmaron. Pero al leerlas hay mucha similitud entre las palabras del muñequito y el estilo cínico de Brañas, sobre todo el que aparece en sus famosos diarios de aprendices que se publicaron del 45 al 76. Pero de nuevo, no hay una prueba con más peso. Por ya sea en solitario o en compañía, Brañas se unió a una protesta y a una crítica de manera imparcial, a través del humor de un hombre que se cubría el rostro detrás de un periódico, característica del muñequito, pero que en cada edición decía las palabras adecuadas. En sus diferentes obras, sobre todo las que escribió después de su famoso poema Viento Negro, elegía paternal en 1938, que creo que es un momento en que Brañas se empieza a alejar del modernismo, pueden leerse una postura crítica del país, sobre todo en los diarios de aprendices, como por ejemplo, esta frase es del diario de aprendiz de Viejo, que salió publicada en 1962, y dice: confesión, yo no serviría para político, me indigno de verdad. Y este otro es del diario de aprendiz de ausente, que se publicó en 1967, que dice: asistí a un mitin político, desdichadamente no hay sanatorios para la desintoxicación de esta clase de envenenamiento colectivo.
Además, don César prefirió la metáfora para hablar de la situación social del país, ya que él creía que los políticos no tenían la capacidad intelectual para leer entre líneas. Abro paréntesis, situación que al parecer no ha cambiado. Cierro paréntesis. Así que Brañas no solo contribuyó al imparcial con su visionaria postura de periodista, al plasmar tantas novedades y recursos para contar historias y noticias. También lo hizo al resguardar un espacio para autores consagrados, pero también para jóvenes escritores, que deseaban crecer en una carrera donde fácilmente se encuentran las puertas cerradas, pues Brañas abrió las puertas para todos. Es imposible enlistar las contribuciones que Brañas dejó para el país, pero las páginas del periódico El Imparcial son testigos de toda su labor, su producción literaria, y otro testigo importante es esta biblioteca que atesora miles de libros que representan el emblema de un hombre que creía que la literatura y la cultura podrían transformarnos, que se podía mejorar este país. Él era un idealista, un hombre extremadamente modesto, tanto que nunca pudo reconocer su genialidad, un hombre triste, pero se atrevió a soñar. Brañas nos dejó una época dorada para el periodismo cultural y un refugio para los soñadores y los tercos que, al igual que él, simplemente queremos crecer o creer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Y así también a las personas que nos honran esta mañana con su presencia. Y lo que podemos, de todo lo que oímos, lo grande que fue don César. Y su legado, que nosotros nos sentimos orgullosos y a la vez responsables, ¿verdad?, de promover esto para que futuras generaciones aprendan de él, darlo a conocer, ¿verdad? Y es por eso que nosotros siempre para esta fecha muy importante es que hacemos alguna actividad, ¿verdad?, para honrarle su memoria, que gracias a él estamos todos aquí trabajando. Así que muchas gracias, Carlita, muchas gracias. Luis, ¿nos tiene algunas palabras? Pues sí, agradecerle, Carla, gracias. Y a todos por acompañarnos, a las señoras acompañadas que iniciamos también el taller, ¿verdad? Entonces nos vamos a seguir viendo aquí y esperamos que nos acompañen. Vamos a estar publicando las actividades ahí. Está el libro, el club de lectura que estamos tratando de organizar para el 28. Entonces, si está cordialmente invitada. Gracias. Les mandamos el libro, pues, las guardias de febrero va a ser el inicio. Okay. Entonces, en nombre de todos los compañeros y de la biblioteca y de don César, agradecerle, ¿no?, por su participación. Gracias. Y todos acá nos aprendió algo nuevo, porque siempre aprenden algo nuevo. Y ya lo he investigado y muy a fondo a don César. Y lo está trabajando don César todavía, ¿verdad?, con los artículos, ¿verdad? Y don César tenía algo que escribía de todo. En 1928 don César estaba escribiendo sobre el medio ambiente y los bosques y los árboles, ¿verdad? O sea, él se adelantaba, tenía una visión de la vida muy diferente, ¿verdad? Y se involucraba, ¿verdad? La situación política. Tiene un artículo de no ser uno apolítico. Dice que uno no puede reclamar nada si no participa en la política. ¿Con qué derecho puede reclamar uno, verdad? Pero que hay que participar. Parece que don César fue del partido. Creo que apoyó a los unionistas. Apoyó y renunció en determinada fecha por situaciones que de plano no le parecían, ¿verdad? No eran muy correctas, porque eso sí tenía don César, algo que no le gustaba a él, sí, era muy correcto. Entonces agradecerles a todos por haber venido el día de hoy. Fíjense que como estaba el clima mero frío, ¿va?, pero nos cambió drásticamente. Teníamos cafecito con un magdalena, pero si nos quieren acompañar, entonces vamos a pasar. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué fue lo que la motivó a dedicarse al estudio de Brañas? Pues yo creo que me intrigó que no hay mayor información de él. Como les comenté, cuando empecé a leer en los libros de Brañas, no había libros en las librerías, no estaban en venta, por ejemplo, en lugares famosos por no echar publicidad. Y tenía que ir a las librerías del centro a buscar, pero realmente escarbar para encontrar los libros. Entonces cada libro en realidad era un tesoro, porque son ediciones únicas, primeras ediciones, porque él también no publicaba grandes tirajes. Él publicaba tirajes muy pequeños, se los daba a sus amigos
Él patrocinaba sus propios tirajes y él decía que no le gustaba comercializar su obra porque sentía que la estaba traicionando. Entonces nunca quiso comercializar con las obras. Entonces yo he encontrado estas primeras ediciones, incluso libros firmados, dedicados, que pues valen oro. Entonces esa misma cuestión de ir buscando más y más fue la que de alguna manera, pero sin planearlo, ni él ni yo, nos volvimos buenos amigos. Entonces me llamó la atención y que realmente es un hombre lleno de misterios. Hay muchos mitos alrededor de Brañas. Yo podría enlistar por lo menos unos 10, incluso de su muerte. Hay tantas versiones de la muerte de don César. Entonces también ha sido un ejercicio casi detectivesco, ir casi armando un perfil de un hombre que pareciera que no quería que se conociera como es él, pero publicaba en un periódico, que es una contradicción. Entonces, a través de las lecturas de los libros, he podido armar más o menos un perfil de don César, pero es un perfil también que viene muy de mi persona, porque tampoco no hay nada que diga, Brañas era un hombre tal, tal y tal. ¿Verdad? No hay una biografía de él como de Miguel Ángel Asturias, no hay. Ojalá la pueda hacer, pero hay que seguir leyendo. Se puede concluir que su personalidad se proyectó en esa época de difusión de su libro, de su obra. Yo creo que Brañas se contradecía, porque desde que uno escribe es para que uno lo lea. Y el hecho que él decía que no quería comercializar su obra, pero publicaba en un medio de comunicación masivo. Ahí hay una contradicción. Y creo que Brañas era un genio, pero por algún motivo insistía en ser modesto. Entonces creo que estas dos personalidades chocaban. Y por eso también creo que él sufrió mucho. Porque no pudo disfrutar, decir, sí, soy un genio, soy lo mejor. Nunca lo pudo decir, nunca lo pudo disfrutar. Porque se amarraba a esa modestia, para mí absurda, porque no se la merecía, pero creo que él tampoco no quería dejar de ser una persona noble, él no quería ser arrogante, y creo que no encontró ese equilibrio, y por eso es que es tan difícil entender su personalidad, y cada vez que hay un libro pues me intrigo más, ¿verdad? Somos casi amantes. Eso tengo una preguntita, es curiosidad. ¿Don Brañas fue casado o tuvo descendencia? Porque dejó la casa, me imagino, donde se San Carlos. ¿Cómo fue? No, pues justamente por correspondencia y una fotografía que hay en la biblioteca, se sabe que estuvo comprometido una única vez. Tampoco no hay una certeza de por qué el compromiso se rompió. Parece que la familia de la chica no estaban de acuerdo. No hay más información. Entonces, este fue su único compromiso. Otro de los mitos que hay de Brañas es de que cayó en depresión justamente porque se rompe el compromiso y por eso es que el papá le patrocina el viaje a Europa. Pero también se decía que el viaje a Europa era para que conociera el periodismo. Entonces, como les digo, hay ambivalencias en la vida de Brañas. No, ya no se volvió a casar. Sí, hay testimonios de otras periodistas que Brañas era muy caballeroso con ellas. Parece que cortejó a una de ellas, pero no pasó a más. Entonces, no tuvo hijos, no tuvo familia. Le dejó la biblioteca a la Universidad de San Carlos, porque es un legado precioso. En realidad, esta biblioteca también es patrimonio cultural y tiene una colección de libros hermosos. Yo creo que hay libros que no se consiguen, y yo creo que en ningún otro país, porque son únicos. Hay unos que están hasta forrados por don César. Son una cosa hermosa. Pero sí. Gracias. ¿Y la fecha en que él muere? En el 76, en febrero, como 15 días después del terremoto. 22, por eso lo relacionan con lo del terremoto. Sí. Pero no es así. Ya entiendo, gracias. Habíamos invitado a una persona, lamentablemente no vino. El hermano del mayordomo de don César. Todavía está vivo el señor. Me lo encontré el viernes y lo invité. Y estaba enojado porque el periódico había salido que una nota donde decía que había muerto por secuelas del terremoto. Y él sabe que no. Lamentablemente no sé por qué no vino. Él no quiere, es muy tímido, no quiere venir. Pero un día lo vamos a invitar y tal vez, solo así, porque no quiso. Yo le dije que iba a ver público, entonces menos iba a aceptar así, ¿verdad? Me salta una duda ahí. Cuando usted dice el hermano del mayordomo, Sí. ¿a qué clase social perteneció don César?
la clase alta. Sí tenía, Sí, tenía sí. como Miguel Ángel Asturias también, eran de Sí, una sí, sociedad era muy como bueno. Flavio Herrera, eran de la generación del 20, era gente que Francia. tenía Dinero posibilidades para- económicas, ¿verdad? ¿verdad? Sí, porque en realidad Brañas tenía tenía muchas casas y en un libro leí que él me decía que no necesitaba realmente trabajar. No. Él era una persona muy acomodada. El papá emigró de España y creo que era terrateniente, entonces sí tenía bastantes tierras. Tuvo una finca, se llama Los Tenía una Diamantes, Sí. acá en Santa Lucía, Roxumaguapo. Sí, Antigua. en Antigua tenía 2 casas. Donde él nació, que está cerca del arco, que ahora es este restaurante Los Tres Tiempos, que quitaron un poema de don César por poner los de la luz, los cosas de la luz, los pipones de la luz, quitaron el poema de don César, ¿va? Miren, porque nosotros lo vimos y después fuimos a verlo. Nos dio un ataque. Quitaron eso. Ya no estaba. Y la casa que él vendió, hay un libro que se llama Casa en Antigua, que él vendió la casa que está cerca de la Merced, que era la última casa que él tenía cuando iba a la Antigua. Él viajaba, se quedaba ahí, y no sabemos por qué la vendió realmente. No sabemos. Interesante, muchas gracias. Tanto que hay un cafecito aquí, que es de él. El café que está sembrado aquí era de él. Dice. Sí, ese café que está sembrado es de él. Y yo lo conocí cuando era niña de 5 años. Yo vine aquí a su casa porque vivía del otro lado y mi familia era amiga de ellos. Y entonces yo sí vine, tenía 5 años cuando yo vine a verlo. Sí, Ajá. Yo tengo una duda. Yo tengo Yo una vivía duda. atrás, atrás vivía. Ajá. En su relato usted cuenta que fue difícil encontrar los libros Mi hija de me informó más de todo César eso, Brañas. que era amigo de él, que viajaba a Francia, que ¿Cómo ella logró era usted de la recopilar? aristocracia, Porque cómo también iba- cuenta que logró, al final logró conseguir muchos libros. ¿Cómo hizo para conseguirlos? Porque como él no los vendía, ¿cómo los encontró? Como les digo, en la zona 1, en esa librería de libros usados, realmente hay que buscar, escarbar, casi, ¿verdad? Porque he encontrado libros también súper raros, encontré su discurso cuando fue parte de la Academia de la Lengua. Hicieron una especie de tertulia después de que él muere, sus amigos escritores, y alguien se dio la tarea de levantar el texto de esa tertulia, y también la encontré. También he encontrado una edición del periódico donde él colaboró cuando era niño, del Colegio Antigüeño, Instituto Antigüeño. Pabellón escolar. Sí, y tengo ese ejemplar, pero ha sido una búsqueda y ni siquiera les puedo decir en qué lugares mohosos me he ido a meter, pero así ha sido, porque no había manera de encontrar libros. Del 2000, ¿qué? Como 15, 16, la editorial universitaria se dio la tarea de empezar a rescatar estos libros y habían estado sacando consecutivamente nuevas ediciones de los libros, pero por la pandemia creo que se detuvo, maldita pandemia. Pero hay muchos libros, porque aquí también encontré un libro de bibliografía de Brañas que hicieron acá, y según esa bibliografía me faltan todavía muchos libros, porque hay muchas cosas que no se encontraban de Brañas. Pero así, buscan. ¿Cuál es su opinión de que a Brañas, bueno, creo que lo buscan investigadores o gente más especializada, pero no es como Rodríguez Macal o Miguel Ángel Asturias en las escuelas primaria, secundaria? ¿A qué se deberá eso? ¿Es su estilo? ¿Es su personalidad? Pues no lo sé, no tengo la respuesta, y la verdad es que lo lamento porque Brañas no es el único que se ha vuelto invisible en las clases de literatura. Hay muchos autores, muchas escritoras que están en el olvido, y realmente es lamentable porque son parte de nuestra identidad y de nuestro legado cultural. Me encantaría que se incluyeran en las aulas, pero creo que ahí se lo debemos al currículum escolar, que por algún motivo, no sé por qué no están, pero Brañas tiene una lista enorme de escritores, y creo que la Biblioteca de César Brañas ha mantenido el legado de don César vivo, que es lo que hay que aplaudir y que hay que hacer con los otros, porque tenemos una riqueza literaria que estamos olvidando, y es tan importante como cualquier otro autor famoso. Entonces yo creo que los que están acá pueden ir a sus casas y contar de Brañas y encender como la llamita de la curiosidad, ¿verdad? En los colegios insistir de que se incluyan más escritores, más escritoras, porque no es justo que se queden o se pierdan en el olvido, ¿verdad?
por último, la relación que él tenía con Antonio Brañas, que no... Pues otra vez no hay mayor información de la relación que tenía con su hermano. Parece que todos son de esta personalidad, tímidos, introvertidos, y creo que sí había creo que eran una especie de enemigos íntimos, porque nunca fueron como rivales declarados, pero Antonio Brañas sí sabía que vivía a la sombra de César Brañas, porque si no hay información de César Brañas, de Antonio hay muchísimo menos. Creo que también por la época, pues eran todos muy educados, muy cordiales. Como les digo, nunca fue una rivalidad como tal. Y creo que era una amistad, una hermandad, pues sana, educada. Pero no hay tampoco mayor información. De todo lo que leo de Brañas, él menciona a la madre, al padre, pero no al hermano. Entonces, creo que es muy escueto la información que hay de relación con Antonio. No digo que se llevaran mal, porque Brañas era una persona muy amable y cordial, pero tampoco creo que hayan sido los mejores amigos. Bueno, creo que estaban ahí en un punto medio. Perdón, eran medios. Sí, Medios hermanos. Solo de Por papá, eso porque la mamá no murió había cuando mucha. era muy pequeño, como de 2 o 3 años. Dice, pues César se hizo cargo casi de sus hermanos. Sí. Él, porque hemos encontrado notas donde él los ayuda. O sea, César ayudaba a todos. Porque como que él se quedó a cargo, pues él es mayor, ¿no? Se quedó a cargo sí, entonces él dijo... Creo que eran 3 hijos. 3 hijos, sí. Sí. Y ellos... Alfonso, Antonio. Ajá, estaba también la otra hermana de él. Había una mujer también. Tenemos una foto de ellos cuando estaba César con ellos. Y ahí dice mis hermanos, pero sí, a veces se mira como que está separado de la familia. Ajá, eran medios hermanos. Tal vez don César ya no siguió con la abuelita y después con las tías. Y ese fue un problema que no siguió con la mamá, con la nueva esposa del papá, ¿verdad? No, que se quedó con las tías. Pero César sí ayudaba a todos. Nos encontraba ahí cartas que hasta los primos ayudaban. Le pedían ayuda y él. Pues César era muy buena persona. Muy accesible a ayudar a todos. Bueno, ¿hay otra pregunta? Pues, en este sentido, yo es la primera vez que vengo acá y sinceramente me parece muy interesante todo esto. Yo prácticamente no conocía absolutamente nada, solamente el nombre que yo pasaba. Yo tengo muchos años de vivir por acá, pero me parece muy interesante todo lo que están y es muy necesario que nuestros hijos y nuestros que vienen, pues, tras nosotros pues, conozcan de esto, porque es muy interesante, como decía la señorita, es muy, no se encuentra las cosas de él a simple vista. A ella le ha costado mucho encontrar, saber algo más de él. Entonces yo creo que es justo que esto se dé más a conocer, que la gente lo conozca, porque lo poco que ahorita que yo veo, bueno, es muy interesante. Es muy interesante. Y gracias por la información. Igual, gracias por la invitación. Gracias. Aquí vamos a seguir haciendo actividades y promover a don César. Es la idea, pero sí cuesta a veces los recursos. Nos contamos a veces con recursos y todo, pero vamos a ir poco a poco. Primero, este año ya retomando después de la pandemia que nos encerró, porque sí fue duro. Pero aquí estamos a la orden en lo que podamos ayudarnos y vamos a seguir con el taller de las señoras. Y en marzo vamos a tener otras actividades. Está el concierto de música el 7 de marzo. De 4 a 5. De ahí vamos a subir a la página y nos vamos a dar invitación. Sí, en la página, vamos a subir. César Brañas, así, Biblioteca César Brañas. Sí. Era por el Día de la Mujer, iba a ser el 8. Pero teníamos otra actividad cuando la cancelaron, entonces quedó el 7. Bueno, ahí estamos. Vamos a celebrar el Día de la Mujer. De la mujer. Pero les agradecemos mucho su asistencia y